Bendiciones, es un placer estar con ustedes en una nueva clase. Hoy, en estas 6 semanas, a partir de hoy, estaremos estudiando homilética bíblica. Vamos a saber qué es homilética, en qué consiste, por qué es importante la homilética. Así que, con la ayuda de Dios, iniciamos esta clase. Este es el material que vamos a trabajar. El libro es escrito por James Braga. Y se llama el libro Cómo preparar mensajes bíblicos. Aquí tenemos la introducción en esta captura de pantalla que le hice al material que ya tenemos en la plataforma de clases MEC. Esta es parte de el contenido que iremos a tener, tipos principales de sermones, y vamos a ver que el material nos da 3 tipos generales de sermones, que posiblemente si usted ya ha predicado o lo hace continuamente, usted está utilizando alguno de estos 3 elementos o estos 3 modelos de sermón: el temático, el textual, el expositivo. En el transcurso de las semanas iremos revisando cada uno de ellos y, de ser posible, hacer una exposición, una predicación, un sermón con cada uno de ellos. Otro de los temas importantes, vamos a ver la mecánica de la preparación de un sermón, estructura homilética, el título, la introducción, la proposición, las divisiones, el desarrollo, todas estas cosas que son de mucha importancia. Pero en este momento vamos a hacer algo. Vamos a hacer una evaluación diagnóstica. Yo quiero que usted en su cuaderno se haga estas preguntas, hágalas, pero con toda sinceridad. No vaya a Google, le voy a pedir, no vaya a Google, no vaya a ningún otro material, simple y sencillamente contéstelo de sus conocimientos previos. Por eso usted ve que ahí dice diagnóstico. Entonces vamos a cambiarle un poquito el nombre, le vamos a poner evaluación diagnóstica, y le vamos a poner aquí una A, evaluación diagnóstica, para que usted conteste conforme a lo que sabe de su propio concepto de predicación. ¿Qué significa para usted predicar? Predicación. O vamos a ponerle aquí entre paréntesis, homilética. ¿Cuáles son las ventajas de una buena predicación en la iglesia? Mencione las desventajas de una mala predicación. ¿Cuáles son los temas más predicados en la iglesia actual, en su congregación? Mencione según su criterio los temas más importantes de predicación en una congregación. Una cosa es los más predicados, diferente a los más importantes. Es diferente. Muchas veces los más importantes no se predican porque en algunas ocasiones no son los más populares, ¿verdad? Los más predicados, digamos, los más populares, pero los más importantes son los que nosotros necesitamos. Enliste las cualidades que debe tener un predicador. ¿Qué características, qué perfil, qué cualidades debe tener un predicador o una predicadora, ¿verdad? Un hombre o mujer que predica la palabra de Dios. Y por último, la número 7. La número 7 menciona el tema que eligiera usted si en este momento le tocara predicar, ya sea por popular o por importante. Estas 7 preguntas usted las tiene que contestar, y vamos a abrir en algún momento una plataforma. En la plataforma un enlace para que usted pueda mandarlas, y esto va a valer puntos reales. Así que haga esa tarea, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a pausar este momento. Si usted no está en vivo,
y usted está viendo esta lección, la está viendo en diferido, le voy a pedir, por favor, pause la lección y antes de continuar con el video, conteste estas preguntas. Si usted no está en vivo y está viendo estas lecciones en diferido, le voy a pedir que por favor pause la lección y cuando haya terminado la lección, solo así, cuando haya terminado estas 7 preguntas, solo entonces continúe con la lección. Dios nos ve. Así que pause el video y una vez terminadas estas 7 preguntas contestadas, continúe con el video. Dios nos ve. Gracias, Señor, por la sabiduría, por la humildad, por la sinceridad de tu hijo, de tu hija, que en este momento pausa el video para continuar posteriormente de terminar la evaluación con este video. Amén. Volvemos, ya estamos de regreso. Gracias por haber prestado atención a lo indicado anteriormente. Una vez usted contestada estas preguntas, como ya las contestó, entonces podemos dar la respuesta de qué es una predicación o qué es una homilética. ¿Qué es homilética? Según algunos materiales, ya sea seculares o de carácter teológico, bíblico, cristiano, la homilética en teología, desde el enfoque teológico, es el género discursivo mediante el cual se realiza predicación religiosa. Como tal, homilética designa a la vez el arte de la predicación. El arte de la predicación. Esta palabra es muy importante. Vamos a diferenciar entre 2 categorías de homilética. Cuando la vemos como arte y cuando la vemos como ciencia. Entonces, la homilética es el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. Entonces, aquí vemos 2 áreas en la homilética. La homilética es arte, pero la homilética dice también es disciplina. Cuando leemos la palabra disciplina, nos estamos refiriendo a ciencia. Por lo tanto, la homilética es el arte y la ciencia ¿de qué? ¿De qué? El arte y la ciencia ¿de qué? De la predicación. ¿Qué es homilética? Es el arte, pero también es la ciencia de la predicación. Nos damos cuenta lo importante que es este elemento. Cierto. Dígame, ponga la grabación, pero es que no copié las preguntas. Ya le vamos a poner las preguntas de nuevo. Ya se las voy a poner. Es tan importante entender el concepto de ciencia y arte. ¿Por qué la homilética es arte? Porque requiere las habilidades del predicador. Porque requiere esa gracia del predicador para comunicarse, esa gracia para no dormir a la gente. El arte es bueno porque en la homilética, o sea, en la predicación, el arte es bueno en la predicación porque nos inspira, el arte es inspiración, pero la ciencia es estudio, la ciencia es estructurada, la ciencia es sistemática y una predicación debe tener estructura, debe tener coherencia, debe ser sistemática, por lo tanto debe de tener ciencia. Hay predicadores, por ejemplo, les vamos a explicar este concepto, hay predicadores que tienen esa habilidad para mantener despierta a la gente. ¿Cuándo se usa el arte sin ciencia? Un predicador que dice, aleluya hermano, gloria a Dios, bendito sea su nombre, que Dios nos ha llamado. Y la gente no se duerme, la gente está despierta, que cuenta chistes, que mantiene la audiencia despierta. Pero cuando termina de predicar, nadie sabe de qué predicó, cuál fue la importancia del sermón, pero la gente estuvo satisfecha porque no se durmió. Más sin embargo, no aprendió nada. Porque
utilizó las habilidades comunicativas, esa gracia, ese carisma. Tiene que ver el arte con eso. Ahora, hay otras personas que estructuran un sermón bien bonito, bien excelente. Hermanos, vamos a predicar de este tema y enseña bien. Pero cuando antes de decir amén, amén, hermanos, pueden despertarse, ya terminé de predicar. O sea, fue tan bonito lo que predicó, pero no tuvo el carisma, no tuvo esa habilidad comunicativa para llegar a la congregación. La congregación dejó de aprender porque él no tuvo las habilidades comunicativas, no tuvo el arte. Por lo tanto, aunque el sermón fue bonito, no fue aprovechado. En el otro caso, en el arte sin ciencia, el mensaje, no hubo mensaje y la gente solamente estuvo despierta. Entonces, si nosotros hacemos la aleación entre el arte y la ciencia, vamos a dejar una buena formación en la gente que está escuchando el sermón. Un mensaje debe ser predicado con denuedo, con entusiasmo, con energía, con entrega, pero también debe de llevar elementos científicos, elementos estructurados, para que haya un aprendizaje, como dice la didáctica, un aprendizaje significativo. La palabra homilética, como tal, proviene del griego homiléticos, que significa reunión y también significa conversación. En este sentido, la homilética es una disertación a través de la cual se explica aplicando los principios generales de la retórica. Es muy importante. Yo creo que voy a grabar unos cuantos videos extras, porque el mensaje, el tema es demasiado amplio. Y en nuestro material, que ya lo vimos anteriormente, y se lo voy a mostrar otra vez, en nuestro material va directo, pero hay circunstancias aquí en la homilética que el material no los toca. Y pues yo lo que haré, tendré que grabar unos videos extras para adecuar la temática, pues el libro nos va directamente, sin darnos una introducción previa. Así que vamos a buscar otro concepto de homilética. Vamos a buscar otro concepto de homilética. Voy a mandar, bueno, ahorita no, voy a mandar después de que haya terminado de grabar al grupo de WhatsApp. Aquí están las preguntas. Si usted puede tomarle captura de pantalla, pero solo para usted, ya sabe, no tiene que contestar esto fuera de su conocimiento actual, fuera de su inspiración. Vamos a continuar por aquí. Hay algunas cosas que debemos entender. Los beneficios de una predicación efectiva. ¿Por qué es necesario predicar de una manera efectiva? ¿Qué beneficios tiene para una congregación una predicación efectiva? ¿Y cuáles son las desventajas de un sermón deficiente? Esto es un equilibrio tremendo que debemos de guardar. ¿Cuáles son los beneficios de una buena predicación? Pero ¿cuáles son las desventajas de una mala predicación? ¿Y cuáles son las características que debe de tener un buen predicador? Estas preguntas las iremos contestando a medida que vayamos avanzando. Vamos a ver qué es homilética desde un punto de vista más teológico, más bíblico, más cristiano. Esto se lo di desde un punto de vista más genérico. Lo vamos a ver desde un punto de vista más específico. La homilética es una disciplina teológica que se ocupa del estudio y la práctica de la predicación de la palabra de Dios. El término homilética proviene del griego homilia, que significa sermón o que significa también discurso, y se refiere a la manera en que se comunica y se interpreta la Biblia en el contexto de una predicación efectiva. Oiga, una predicación efectiva. La palabra homilética proviene del griego homiléticos, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, y significa el arte de predicar. Y yo siempre le agrego ahí
el arte y la ciencia, como ya lo vimos. En su origen se utilizaba para referirse al estudio y la práctica de la predicación en el contexto religioso, específicamente en el ámbito cristiano. A lo largo del tiempo, el término ha evolucionado y se ha ampliado su significado, abarcando también el arte de la exposición y la comunicación efectiva de ideas y enseñanzas en general. El objetivo principal de la homilética es equipar a los predicadores. Esto es muy importante. ¿Por qué es necesario estudiar homilética? Porque un predicador debe estar equipado. ¿Qué significa equipar? Dar las herramientas necesarias, útiles, en el desarrollo de un sermón. Usted y yo necesitamos ser equipados. Óigame bien lo que acabo de decir para que usted lo capte en su corazón, lo capte en su vida, en su ser interior. Nosotros como hijos de Dios que le servimos en la predicación, necesitamos estar equipados. El objetivo principal de la homilética es equipar a los predicadores para comunicar de manera clara y persuasiva el mensaje bíblico. La homilética busca desarrollar habilidades y técnicas que ayuden a los predicadores. Mire, aquí hablamos que la homilética es un arte. Por ahí leímos que la homilética es un arte. Pero aquí dice que la homilética busca desarrollar habilidades y técnicas que ayuden al predicador a estructurar. Entonces, cuando hablamos de estructurar, estamos hablando de una ciencia. Una ciencia, por lo tanto, la homilética, como decíamos, es el arte y la ciencia. Estructurar sus sermones de manera coherente, atractiva, relevante para la audiencia. ¿Qué significa coherente? Coherente. ¿Qué significa la palabra coherente? Vamos a definir lo que significa la palabra coherente. Voy a buscar por aquí en mi diccionario. Aquí, mira, acá tengo mi aplicación al diccionario. Voy a darles el significado científico de lo que es coherente. Coherente significa que tiene razonamiento. Razonamiento. ¿Qué significa? Conexión, relación de una cosa con otra. Miren, la coherencia es que haya relación. Un buen predicador siempre va a mantener sus sermones con relación, con coherencia, no hablar por hablar. Pero nosotros a veces en nuestros modelos de predicación le atribuimos al Espíritu Santo incoherencias. No, y el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. ¿Y cuántas veces dejamos mal parado? Bueno, quedamos mal parados nosotros, porque decimos el Espíritu Santo me lo dijo, Dios me lo dijo, y muchas veces hablamos y decimos, hablamos con incoherencia, decimos cosas con incoherencia. La homilética es coherente, es razonada. Mire, nosotros estamos acostumbrados a predicar a las emociones. Las emociones solo son gritos, pero recuerde, el ser humano es tripartito, tiene emociones que son sentimientos, razón que es inteligencia y voluntad que es la capacidad de decidir, libre albedrío. Generalmente nosotros solo utilizamos las emociones para comunicar una verdad y las emociones nos llevan, mal dirigidas, nos llevan a la incoherencia. Entonces, en una predicación debe de haber emociones, claro está, eso es pasión, pero también debe haber coherencia, eso es razonamiento. Y la coherencia solo se desarrolla cuando tenemos, óigame bien, cuando tenemos la técnica, la ciencia. ¿Y está Dios ahí? Claro que está Dios ahí. Usted va a revisar el sermón de Pedro, allá en el libro de Hechos, un sermón coherente, dirigido. Usted va a revisar los sermones en la Biblia, las predicaciones en la Biblia, los predicadores en la Biblia que predicaron, valga la redundancia, sus sermones, todos ellos son coherentes, todos ellos son estructurados. Vamos a tener la oportunidad de revisar los sermones en la Biblia y vamos a ver la coherencia que hay en ellos. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los predicadores se valieron solamente de las emociones para predicar. Todo lo contrario, se valieron más del razonamiento, o sea, del estudio, de la estructura.
Mire, coherente, atractiva y relevante para la audiencia. Continuamos. La homilética implica un proceso de estudio y preparación cuidadoso. Antes de predicar, el predicador debe investigar y comprender el texto bíblico. Mire, por eso la clase anterior con la hermana Irma hablábamos de lo que vimos en la clase anterior. El año pasado vimos hermenéutica. En la clase anterior era hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a entender la Biblia, a entender lo que la Biblia dice. La homilética nos ayuda a predicar lo que la Biblia dice. Muchas veces nosotros nos vamos a predicar sin entender. No hay nada más triste y más delicado también, no solamente triste, sino también delicado. Predicar algo sin entenderlo. La hermenéutica, clase que vimos anteriormente, si usted no estuvo en todas las clases de hermenéutica, están los videos, están las clases grabadas. Su servidor se dio la tarea de grabar las clases, grabarlas aparte y enviarlas para que usted tuviera esas herramientas. La hermenéutica nos da las herramientas para entender la Biblia y la homilética nos da las herramientas para explicarla ante los demás. Mire, o sea, predicarla. La homilética implica un proceso de estudio y preparación cuidadoso. Antes de predicar, el predicador debe investigar y comprender el texto bíblico en su contexto original, analizando su significado y aplicabilidad a la vida contemporánea. A partir de esta comprensión, el predicador puede desarrollar un esquema lógico y persuasivo para el sermón, que incluya una introducción impactante, un desarrollo ordenado de los puntos principales y una conclusión que inspire y motive a la audiencia. Ahí vemos las tres partes de una predicación. Además de la estructura del sermón, la homilética también se ocupa de aspectos prácticos, como el lenguaje utilizado, la entonación y el énfasis en la entrega oral. Eso se llama retórica. ¿Qué es la retórica? Es el arte de convencer con la verdad. Todo lo contrario a la demagogia. La demagogia es el arte de convencer con la mentira. Así que debemos de tener mucho cuidado nosotros, porque nuestra predicación debe de, usando términos técnicos, debe de persuadir. Entonces, ¿qué es retórica? Persuadir con la verdad. Muchas veces nosotros malogramos un sermón cuando persuadimos utilizando mentiras. Qué peligroso, mire. La retórica es persuadir con la verdad. Persuadir con la verdad. Dar un discurso para que la gente se sienta persuadida, para cambiar, para transformarse, para convertirse en mejor persona. La homilética se ayuda de una ciencia auxiliar llamada retórica. Retórica. Pero cuidado, porque hay un antónimo a retórica que se llama demagogia. ¿Quién utiliza la demagogia? En muchas ocasiones los políticos, porque persuaden, convencen. ¿Pero cómo? Utilizando la mentira. La retórica persuade con la verdad, la demagogia persuade con la mentira. ¿Y qué tal si nosotros en el púlpito estamos convenciendo a la gente que haga cosas que la Biblia no dice? Entonces, en vez de usar persuasión retórica, estamos utilizando persuasión demagógica. ¿Cuánta gente está haciendo cosas incorrectas porque se le persuadió desde el púlpito a hacer lo que no debe? Por eso debemos de tener mucho cuidado. El problema es cuando nosotros lo hacemos a sabiendas. Cuando yo tergiverso un verso de la Biblia, sabiendo que yo tengo una mayor condenación que tampoco podemos lavarnos las manos, que cuando yo predico algo sin saber que estoy equivocado, que también es un error, Yo sé que usted nunca había escuchado eso, ¿verdad? Entre la retórica y la demagogia en un sermón. ¿Cuántos predicadores han sacado un billete y dicen, el billete me está hablando? Y usted, perdone, ¿verdad? O esto, o lo otro, o Dios te está diciendo. ¿Cuántos buenos profetas de Dios pueden ser utilizados para predicar la palabra de verdad, utilizando la retórica, el buen sermón y cambiar a tantas personas?
en medio de un púlpito corroído, un púlpito cristiano universal, evangélico universal, corroído. Se necesitan hombres y mujeres capacitados para predicar la verdad y persuadir con la verdad, persuadir con la verdad y no persuadir con la mentira. Persuadir con la verdad se llama retórica, persuadir con la mentira se llama demagogia. Mire qué importante, si Dios le va a usar a usted para persuadir, que le utilice utilizando la verdad. Si no es la verdad, entonces no es de Dios, aunque aparentemente sea de Dios. Además de la estructura del sermón, la homilética también se ocupa de aspectos prácticos como el lenguaje utilizado, la entonación, el énfasis y la entrega oral o verbal, y el uso de ilustraciones, ejemplos para ilustrar y razonar puntos principales del mensaje. Quiero adelantar algo para después quedarme ya sin la grabación y hablar más abiertamente algunas cosas. El sermón temático, hay 3 tipos de sermones vimos en el material: el temático, el expositivo y el textual. Aquí no se me quedó. Textual. Ahí ese no se me grabó aquí. Se me borró. El textual. Y vamos a ir viendo esos 3 tipos de sermones. Voy a leer esta y con esto vamos a ya ir a la parte más de soltura, ¿verdad? Definición de un sermón temático. En consideraciones del sermón temático con una definición, porque si esta definición es como comprendida total. Bueno, no voy a leer esto, lo dejo ahí para que usted lo vea, y esto es lo que hemos visto hasta este momento, una generalidad de la homilética. Le voy a pedir a usted que no vio este video, que no estuvo en la clase en vivo, que lo repase y haga las lecciones. Dios me les bendiga, fue un placer estar con ustedes y continuamos en la próxima. No,